melatonina, ¿usted la recomienda? Fíjate, previa evaluación, viendo primero cómo es los hábitos de higiene del sueño de ese niño, pues podemos recomendar melatonina en ciertos casos y por un tiempo específico. ¿Okay? La melatonina lo producimos nosotros en el cerebro, se libera durante la noche y lo que nos hace es inducir el sueño más rápido. Entonces, cuando tenemos esas dificultades para conciliar el sueño o el niño tiene ansiedad porque puede haber otras parasomnias como terrores nocturnos, pesadillas o sonambulismo, nosotros podemos inducir el sueño y vamos a ver que ese periodo de 1 a 2 horas que puede el niño quedarse dormido se hace mucho más corto y el niño adquiere un hábito. Entonces, el tema con indicación de la melatonina, obviamente, al no ser un medicamento que tiene que ser prescrito por un médico, pues es de venta libre, tenemos que tener cuidado porque no todas las empresas que fabrican este suplemento tienen las concentraciones que dicen en su etiqueta. Entonces, generalmente esto se va calculando en base a la edad y el peso del niño y se van haciendo ajustes necesarios para poder lograr una mejor conciliación del sueño. Entonces, la invitación es que si me han recomendado la melatonina, pues obviamente tengo que hablarlo con el pediatra que lleve el control de niño sano de mi niño o al neurólogo pediatra si tienen las evaluaciones para saber cuánto tiempo, en qué condiciones, porque no siempre se dan las mismas condiciones. Tiene que ser unas 30 minutos o 20 minutos antes del tema del sueño, decíamos en el segmento anterior, y anticipando la hora al niño, pues en ese momento de anticipación darle la presentación de melatonina en la que sea más recomendada para la edad, que la tenemos tanto en cápsula como en gomitas y en solución, que es más fácil dosificar. Pero el uso sí tiene que estar vigilado, no vas a tener ninguna codependencia de esta melatonina porque no produce ninguna psicoestimulación, entonces es importante que debemos derribar ese mito porque no va a haber una necesidad del niño de la melatonina para dormir y mucho menos, si no se la da, va a haber una crisis de abstinencia. Eso es importante porque hay muchos mitos alrededor de este fármaco. Doctor, quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a escuchar un material que nos envió la psicóloga Tachi Osorio sobre por qué soñamos. Hola, por aquí Tachi Osorio, psicóloga. Un placer siempre acompañarte en este espacio, Beatriz. La mayoría de las personas soñamos con cierta regularidad. Soñar es una actividad que inicia durante el proceso del sueño, durante esa fase del sueño REM o sueño profundo. Y soñar se relaciona principalmente con nuestros mayores temores, emociones, recuerdos, incertidumbres y miedos. Todas las personas soñamos, pero no todos recordamos lo que soñamos. Cuando soñamos, el inconsciente envía un mensaje. Está manifestado por aquellos deseos que reprimimos o aquellas cosas que anhelamos profundamente. Puede tener influencia lo que sucedió en el día, lo que acabamos de ver, a lo que le tenemos una constante forma de pensar o simplemente cómo nos sentimos. Eso es contenido para nuestros sueños. Las pesadillas son aquellos sueños que están llenos de miedo, de estrés o de ansiedad o incertidumbre. Puede estar también sustentado por alguna enfermedad, por dificultades emocionales. La mayoría de las personas entre 4 a 10 años sueñan más de 4 a 5 veces en la noche. Soñar cumple con la función del procesamiento de la memoria y está relacionado con la simulación conectiva de experiencias, recuerdos, premoniciones o anhelos. Es ese estado de conciencia que integra pasado, presente y futuro. También es muy importante que si soñamos, están rodeados nuestros sueños de simbología. Por eso también es importante y sugerido que puedas interpretar tus sueños. Soñar nos ayuda a enfrentar emociones y nos sirve de guía para aquellas cosas que queremos dejar de lado, para aquellas cosas que queremos aprender o que nos ocupan. Al final es como un mensaje o alerta, atención, aprendizaje y experiencia. Agradecemos a la psicóloga Tachi Osorio por enviarnos este material. Doctor, ella hablaba, respondiendo a la pregunta de por qué soñamos, ella hablaba de las pesadillas. ¿Qué pasa entonces cuando nuestro hijo reporta que tiene pesadillas con frecuencia? Sí, las pesadillas es una parasomnia, ¿okay? Es un hecho que ocurre en preescolares y escolares que se va extinguiendo en edad adulta, que es lo que decía la licenciada, que tiene un fenómeno que genera miedo, que es recurrente y que si el niño recuerda, empieza a tener miedo a dormirse, entonces
Cuando lo mandamos a dormir, se torna irritable, empieza a pelear, a discutir, empieza a diferir la hora de dormirse porque genera sueño, genera angustia. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, hablar con el niño, tranquilizarlo, no generar angustia, decirle que es un proceso normal, que es solo un sueño, que no tiene que ver con la realidad, y el niño, cuando así lo empieza a percibir, empieza a tranquilizarlo. ¿Qué pasa? Las pesadillas generalmente se diferencian de los terror nocturnos, porque en el terror nocturno realmente va a haber una actividad motora, el niño empieza a gritar, empieza a agitarse, empieza a pelear, porque está viviendo ese sueño, y lo que tenemos que hacer, igual que en el sonambulismo, es acompañar al niño, pero no despertarlo. ¿Okay? No porque va a terminar con algún trastorno médico por despertarlo, sino que mientras yo más intento despertar de ese terror nocturno o el sonambulismo a ese individuo, pues lo que voy a hacer es prolongar esta fase. Entonces, igual, los terrores nocturnos y de pesadillas es acompañar al niño y hablarle que es un evento que solo es un sueño, que no es real, que no es premonitorio, porque por mucho tiempo la cultura popular le ha dado mucho peso, soñé, esto significa tal cosa, y en eso basan muchas partes del día, y no es verdad. Y si yo estoy criando un niño en edad escolar donde todavía son muy sugestionables, entonces lo que voy a hacer es... No podemos alimentar ese miedo. Exactamente, estoy alimentando ese miedo y va a ser más intenso. Entonces allí no solo voy a tener que usar melatonina, voy a tener que usar algún tipo de antidepresivo o ansiolítico para poder generar un sueño más tranquilo. Igual que en el sonambulismo, se trata de acompañar al paciente, no despertarlo si está caminando, solo vigilar que no se haga daño. Si se despertó o caminó por el cuarto, yo solo acompaño y evito que se haga daño en esta situación. Gracias, doctor. Hacemos una nueva pausa. Estamos conversando con el doctor José Moreno, neurólogo pediatra. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas